Buenos días, tardes, noches. Sea usted bienvenido o bienvenida a nuestro podcast número 100, La Salvación del Pueblo. Desde la zona histórica MOM. El día de hoy hablaremos acerca de la Revolución Mexicana, desde un punto más profesional y diferente a lo convencional. Me presento, soy Miriam Lizárraga, historiadora y jefa de la zona. Buenas tardes, yo soy Montserrat, historiadora. Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy un experto en el tema de la revolución y soy parte de esta zona creativa. Soy Juan Pérez Gutiérrez. Para empezar, introduciéndolos al tema, la Revolución Mexicana, periodo en el cual marcó la historia de México, fue un conflicto armado que inició en la Nación Mexicana de 1910 y finalizó en 1920. Es considerada uno de los eventos sociales y políticos más significantes del siglo XX. Bueno, de mi parte les puedo decir que consistió en un conjunto de insurrecciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que llevaron a la caída de la dictadura de Porfirio Díaz. El estallido de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, dejó huella profunda en la historia de la nación. Junto con la independencia, la revolución es una de las grandes rupturas de nuestro pasado. Dio inicio al siglo XX mexicano. Las demandas establecidas en él marcarían cada proceso y político del resto del siglo. A lo largo del siglo XIX, pero sobre todo durante el Porfiriato, la desigualdad entre regiones y grupos sociales del país había crecido de manera alarmante. La permanencia de Porfirio Díaz en el poder fue cada vez más intolerable para el pueblo y, sobre todo, para los funcionarios públicos que deseaban ejercer su derecho a competir por la presidencia. Esta larga dictadura generó enemigos hacia el general Porfirio, desde las personas más cercanas hasta las más lejanas de él, como todos los sectores campesinos, obreros e indígenas que vivían en la pobreza y o injusticia. Fue así que en dicho contexto que sectores populares y miembros de la clase política protagonizaron una serie de rebeliones a las que hoy conocemos como Revolución Mexicana. Este proceso tan importante en la historia de nuestro país no tuvo como único fin quitar a Díaz del poder, ya que esto se logró en 1911, si la revolución se extendió de 1910 hasta 1917, año en el cual se promulgó la Constitución que nos rige en la actualidad. Fue porque durante ese periodo se hizo evidente que las condiciones sociales, laborales y políticas de los mexicanos eran insostenibles. Por eso, la lucha revolucionaria fue adquiriendo características de un movimiento social cuyo objetivo era crear un nuevo proyecto de nación para México. Ahora, una de las tantas causas que provocó la Revolución Mexicana fue la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Durante el Porfiriato, el país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política. El pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Despojó de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas de la legislación que facilitaban la entrada de compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales permanecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. Creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión permanecían a unos pocos propietarios mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Disminuyó la calidad de la enseñanza popular. El 80% de la población era considerada como analfabeta. Otra de las tantas causas fue que no había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Los obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores debía cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Y una como la última causa de tantas fue la represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su conformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea, 1906, y el de Río Blanco en 1907. Buenos días, tardes o noches, soy Montserrat, una historiadora.
Hubo más enfrentamientos, se podría decir. Nacieron varios grupos opositores del régimen porfirista. El principal fue encabezado por Francisco I. Madero, que promovía el maderismo. Las ideas de este grupo era que se prohibiera la reelección y que se cumplieran los preceptos liberales de la Constitución de 1856. Madero recorrió todo el país como candidato a la presidencia en una campaña política que no se había visto en México. Logró agrupar a su alrededor varios opositores y que se organizaron en el Partido Nacional Antireeleccionista. Este movimiento creció e hizo que tambalearan los círculos porfiristas porque tenían miedo a que la gente de estos círculos porfiristas se desestabilizaran, y por eso antes de las elecciones Francisco fue arrestado y Porfirio pudo reclamar otra vez su triunfo en las elecciones del 1 de julio de 1910. En ese mismo año, el 5 de octubre, Francisco consiguió escapar hacia Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis, que contenía las ideas políticas que él planteaba. Este hablaba de que el pueblo tomara armas el 20 de noviembre de 1910 para derrotar todo esto. El Plan de San Luis expresa la ideología del maderismo, que es en lo que estaba Francisco, y consistía en el establecimiento de un verdadero régimen democrático con base a los principios liberales de libertad y justicia, de división de poderes y de soberanía popular, donde el Estado debe servir al pueblo completamente. A finales de 1910, la gente apoyaba mucho a este Plan de San Luis y se acrecentaron las propuestas maderistas con diversas demandas sociales. La rebelión evolucionó y las guerrillas se hicieron un ejército que combatió por el control de urbes, y Porfirio Díaz, al ver que él mantendría el control del país, firmó unos tratados, los tratados de Ciudad Juárez, donde renunciaba a la presidencia y establecía un gobierno por el secretario de Relaciones Exteriores y convocaría otras nuevas elecciones. Y ya para el 31 de mayo Porfirio Díaz se fue y el 1 de octubre se realizaron nuevas elecciones. Resultaron ganadores de presidente Francisco I. Madero, y como vicepresidente fue José María Pino Suárez, que habían sido nominados por el Partido Constitucional Progresista. Francisco quiso tener una transformación muy grande de la democracia del país. Durante su gobierno se respetaron los resultados electorales y así hubo más gobernadores, alcaldes, diputados y senadores. También se respetó a la libertad de prensa con la convicción de su ejército y el respeto al voto, que esto resolvía varios problemas que tenía el país, todas las crisis, y esto se pudo mejorar con estas transformaciones. Estuvo el zapatismo y el oroquismo, que era la exigencia de cambios sociales profundos durante el intermediario de León de la Barra. Los maderistas y zapatistas se distanciaron. La propuesta planteada por Francisco en el Plan de San Luis le parecía muy insuficiente a Zapata, y por eso insistía que no entregarían las armas hasta que se devolvieran a los campesinos las tierras que fueron robadas por los hacendados. El zapatismo buscaba que las comunidades campesinas e indígenas tuvieran un mayor protagonismo político, y además de las exigencias relacionadas con la tierra, intentaba establecer un sistema democrático fundado en la autonomía de las comunidades sin que se metiera el Estado, y promovía una democracia más profunda que la del liberalismo que defendía Madero, y que diera poder político real a las comunidades. Y esto da más prioridad a las comunidades campesinas e indígenas, peleaban por sus derechos y todo lo que les deberían de dar. Los zapatistas en 1911, en noviembre, proclamaron el Plan de Ayala, y este proponía la expropiación de las haciendas y su reparto para conformar ejidos de propiedad colectiva. Por otro lado, Pascual Orozco era criticado por ser acusado de traicionar el Plan de San Luis, de fraude en las elecciones, de vender el país a Estados Unidos, de recibir dinero estadounidense y de muchas cosas más. Luego está el oroquismo, que proponía expropiar las haciendas que no fueran productivas y exigiera respeto a los derechos de los trabajadores. Sus propuestas se basaban en una defensa de la democracia con base en reformas al sistema establecido. Varias de sus ideas fueron plasmadas en la Constitución de 1917, porque este programa contenía reformas agrarias, obreras y políticas equilibradas que en los de otros grupos revolucionarios. Madero enfrentó de forma militar rebeliones, logró mantener el zapatismo controlado y derrotó al oroquismo con el apoyo del ejército y de milicias revolucionarias a fines de su gobierno. Después está el villismo, que defendía a los desposeídos distribuyendo la tierra. Pancho Villa había consolidado una posición muy fuerte, y estos caudillos eran de origen popular, representantes de rancheros y jornaleros a los que se le habían unido mineros, obreros y ferrocarrileros. El villismo presentaba un amplio movimiento social con una ideología agraria
propuso una política que fomentara la pequeña propiedad a partir del fraccionamiento de los latifundios con el objetivo de que los más pobres tuvieran la oportunidad de salir de la miseria trabajando la tierra. Básicamente quería dar la oportunidad a los pobres con trabajos que ellos podían hacer. Villa demostró su capacidad para organizar y restablecer el orden social, logró que los productos de primera necesidad fueran más baratos, fundó un instituto científico y literario, condonó contribuciones atrasadas, emitió papel en moneda, apoyó a las viudas y huérfanos de los soldados y otras cosas que eran acciones que favorecían a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esto fue de gran ayuda porque había muchas personas que estaban muy mal económicamente y él trataba de ayudarlos. Los antiguos partidos del régimen porfirista todavía le continuaban, intentaron derrocar a Francisco y en 1912, en noviembre, se arregló a Bernardo Reyes desde Texas mediante el Plan de la Soledad. Decía que asumía el cargo de presidente provisional, pero su movimiento no tuvo apoyo y se rindió. El 9 de febrero de 1913, un grupo de militares dio un golpe de estado en la capital con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y el movimiento golpista. Quería a esos militares como líderes. El 19 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y José María Pino fueron arrestados y forzados a renunciar a sus cargos. Luego fueron trasladados a la cárcel de Lecumberri y los asesinaron. Después de esto, los grupos que se presentaron por la revolución presentaron una posición unificada para el consideramiento de la vuelta del régimen porfirista y en 1913, en marzo, Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe y se proclamó el primer jefe de la revolución, que llamaría constitucionalista. El constitucionalismo proponía el regreso a la práctica de la Constitución Liberal de 1857 y buscaba el restablecimiento del Estado que se había fracturado tras la caída de Porfirio Díaz. Las propuestas carrancistas trataban de recuperar aspectos positivos de la Constitución anterior y hacer reformas para mejorar el Estado. Su idea de una revolución ordenada le hizo ganar apoyos de las clases medias, las que no tomaban en cuenta las clases bajas. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renunció y las tropas revolucionarias entraron a la Ciudad de México, y el 13 de agosto de ese mismo año se firmaron los tratados de Teoloyucan, que estos marcaron un triunfo oficial del movimiento constitucionalista. Claro, y ya tras la renuncia de Victoriano Huerta a la presidencia, derivaron diferentes desacuerdos y acuerdos entre los líderes Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata, por lo que se realizó la Convención de Aguascalientes en noviembre de 1914. Y ya con la Convención de Aguascalientes se abrieron dos nuevos bandos, los convencionalistas y los constitucionalistas. Los convencionalistas nombraban a Eulalio Gómez como presidente, mientras ya que los constitucionalistas nombraban a Carranza como presidente. Y las luchas entre ambos bandos culminaron en noviembre de 1916 con la imposición de las fuerzas de Carranza, dejando un saldo de más de 1 millón de fallecidos. Luego, ya tras varios enfrentamientos armados y protestas por la situación política y social económica por la que atravesaban los mexicanos, y al poner control bajo los movimientos de Emiliano Zapata y Pancho Villa, Carranza llamó a un Congreso Constituyente y fue promulgada la Constitución de 1917 el día 5 de febrero. Y la nueva Constitución se caracterizó por reconocer el derecho de los trabajadores y establecer una jornada de trabajo de 8 horas, con un salario mínimo. Y el Estado se concedió el derecho de exponer las tierras y separó a la Iglesia del poder político. Carranza fue asesinado en viaje hacia Veracruz en mayo de 1920 y tras su muerte ya resultó electo como presidente de México Álvaro Obregón. Y para ese entonces los conflictos armados de la Revolución Mexicana habían acabado casi por completo, y durante este proceso fueron asesinados los líderes campesinos Emiliano Zapata en 1919 y Francisco Pancho Villa en 1923, ambos que fueron figuras importantes en la Revolución Mexicana. Las principales consecuencias de la revolución fueron que ya se contaba con derechos sociales, la reforma agraria, la creación del sindicalismo, la renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva constitución en 1917,
la reforma a la ley de la educación pública, la nacionalización del petróleo, la mejora de la situación laboral para los trabajadores de México y la repartición de latifundios entre el campesino. A continuación, les leeré un testimonio de don Longino Rojas Alonso, que fue un zapatista que contribuyó a la creación del Plan de Ayala. Fui soldado de Amador Salazar, aquí en Milpa Alta. Me tocó Charvala. Anduve desde Tlaquiltenango y Tepoztlán hasta Cuernavaca, de Tepoztlán a Tlanepantla y de Tlanepantla saliendo de los cerros de un pueblo de Cocotitlán. Ahí estamos sitiando al gobierno, en Chalco, pero arribamos hasta Cocotitlán. Nomás esa loma estábamos y por eso me acuerdo ahora del himno nacional. Ese fue el testimonio de don Longino Rojas Alonso. Hasta aquí termina nuestro podcast La Salvación del Pueblo. La Revolución, uno de los eventos más importantes en la historia de México, uno de los eventos que ayudaron al desarrollo del territorio mexicano. Esperemos que hayan disfrutado y les haya aportado en su conocimiento. Los invitamos a escuchar los demás podcasts de la zona histórica MOM, en donde hablamos de la cultura e historia de nuestro país, México. Muchas gracias.